nuestra radiodifusora Jesucristo Vive. Gracias por acompañarnos. No cambie de canal, porque aquí tenemos la mejor historia contada, la de nuestro México. Hoy, en nuestro nuevo capítulo, continúa la revolución que estalló por un hombre llamado Francisco Ignacio Madero, y también continuaremos con su gobierno y de cómo este fue desarrollándose, dejando huella en nuestra historia. Antes que nada, mandamos saludos a nuestros amigos de la preparatoria de Calvary Chapel Mérida, quienes están sintonizándonos en estos momentos. Un saludo cordial de parte de nuestro equipo de Radio Jesucristo Vive. Así que, sin más que decir, comencemos. La entrevista realizada al presidente Porfirio Díaz por el periodista estadounidense James Creman fue un detonante en la convicción política de nuestro país, pues se acercaban las elecciones que tendrían lugar en el año 1910, y el presidente Díaz afirmó que no participaría en las próximas elecciones e invitó a todas las personas que quisieran hacerlo a que participaran. Casi de inmediato se postularon los reyistas a Bernardo Reyes y los científicos a José Ives Limantur. En 1908, en Parras, Coahuila, Francisco Ignacio Madero se postuló para competir por la presidencia de la República. Fundó el Partido Democrático Independiente. Francisco Ignacio Madero pensó que el presidente Porfirio Díaz cumpliría con su promesa de apoyar a otras personas para llegar al poder, así que decidió encabezar un movimiento pacífico con la finalidad de recuperar los derechos políticos de los ciudadanos. En el mes de diciembre de 1908, publicó su libro La sucesión presidencial de 1910, lo cual buscaba convencer a los ciudadanos de la defensa de los principios y la democracia en México. Inició su recorrido por todo el país con el lema sufragio efectivo y no reelección, el cual en otro momento fue utilizado por Porfirio Díaz. Pidió a la población ejercer sus derechos políticos y exigió terminar con la dictadura. El pueblo lo seguía y lo apoyaba, y ya nada lo detendría. En 1909, Francisco I. Madero viajó a la capital de la República para fundar en la compañía de otros seguidores el Club Antirreeleccionista Central. Seguía tomando fuerza, la represión aumentaba, sobre todo en Coahuila, Nuevo León, Yucatán y la Ciudad de México. El 15 de abril de 1910, Francisco I. Madero fue designado candidato a la presidencia, junto con el doctor Francisco Vázquez Gómez como vicepresidente. Porfirio Díaz ordenó detenerlo y aprendieron a Madero en Monterrey bajo los cargos más absurdos, como disturbios, intentar destruir la justicia, etc. De inmediato, Madero fue trasladado a San Luis Potosí, ciudad que fue nombrada cárcel, pues no se le permitió salir de ahí durante los próximos meses. La intención era simple, impedir que resultara ganador de las elecciones de 26 de junio de 1910. El 25 de mayo de 1911, Francisco León de la Barra inició su gestión como presidente de México, pero este acabó ese mismo año el 6 de noviembre, con duración solamente de unos 4 meses y medio, y tenía como propósito llevar a cabo las elecciones ante un país lleno de confusión y dudas, y es por eso que Francisco Madero comenzó a hacer una campaña donde se enfrentaría con la gran pregunta de quién sería la persona indicada para ocupar el mando de la vicepresidencia de México. Él tenía la opción de poner a Vázquez Gómez, José María Pino Suárez o Francisco León de la Barra, el mismo presidente. Y resultó ganador José María Pino Suárez. Así que después de esto, inició una gira electoral como candidato a lo que antes era el Partido Antirreeleccionista, pero ahora se llamaba Partido Constitucional Progresista, y ganó. Así que, al iniciar este gobierno, hubo muchos repartos agrarios y fueron entregados a los campesinos, pero igualmente se carecían de derechos en todo el país, que solo salían beneficiadas las clases altas, pero para la mayoría del pueblo no. Poco tiempo después, surgieron nuevos personajes importantes, como por ejemplo Emiliano Zapata, quien encabezó la oposición y el levantamiento del sur.
Creció en una familia muy pobre y sus padres fallecieron cuando él tenía solamente 16 años, pero rápidamente subió de nivel y fue electo presidente de las Juntas de Defensa de las Tierras de Morelos, y cuando se creó el Plan de Ayala, los zapatistas se unieron a este. Luego surgió de una hacienda llamada Santa Inés un 28 de enero de 1882, nació Pascual Orozco Vázquez. Él se unió al partido antirreeleccionista, quien también buscaba derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. En 1910 le dieron el título de comandante de las fuerzas rurales al librar su primera batalla. También, al tomar Francisco I. Madero la presidencia, se levantó contra él por no haber cumplido el famoso plan de San Luis. Entonces, al ser asesinado Madero, el nuevo presidente, Victoriano Huerta, lo ascendió de puesto a general de división, esto en el año de 1914. Algo muy importante que Pascual Orozco hizo fue el Plan de la Empacadora, o también conocido como Plan Orozoquista, que fue firmado en Chihuahua un 9 de marzo de 1912, que prácticamente decía que Francisco I. Madero violó el Plan de San Luis, que era un traidor de la patria, que fue presidente electo por fraude e invitaba al pueblo a la resurrección, y es así como se levanta en contra suya. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy su servidor, Poncho Moreno, y hoy nos acompaña nuestro buen amigo Jaime. ¿Qué onda, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por preguntar. Qué bueno, Jaime. Hoy también nos acompaña Pedro el Matador Martínez. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, mi amigo Poncho. Muchas gracias por la invitación, me encuentro muy bien y muy feliz. Al contrario, Pedro, es todo un honor contar contigo. Pues bueno, estamos ya en la última parte de esta emisión de Jesucristo Vive. Y hoy vamos a hablar sobre una historia que se desarrolla en el año de 1913. Fue un movimiento armado para derrocar a Francisco I. Madero. Este movimiento es la Decena Trágica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Jaime? Sí, Poncho, mira, el gobierno de Madero logró sostenerse a pesar de los movimientos y enemigos que tenía, por el apoyo de los soldados federales. Pero varios militares federales que estaban en contra de Madero se comunicaron con Bernardo Reyes y Félix Díaz, que como ya se sabía se encontraban presos, y planearon una revuelta con el fin de aprender al presidente Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez. Muchas gracias, Jaime. Y Matador, ¿qué nos puedes comentar al respecto? No sé si sabía, pero se llama Decena Trágica porque el tiempo transcurrido fue del 9 al 18 de febrero, que son 10 días. Muy bien, Pedro. Ahora, el 9 de febrero, los generales Reyes y Díaz fueron liberados por la fuerza, uno de la prisión Santiago Tlatelolco y el otro de la penitenciaría de la Ciudad de México. Y de ahí Reyes se dirige al Palacio Nacional, que es el lugar de su muerte. Así es, fue atacado por tropas federales leales a Madero y por una ráfaga de ametralladora murió con su cuerpo lleno de hoyos. Mientras, los rebeldes se apoderaron de un recinto militar llamado La Ciudadela, lugar donde se fortalecieron. Como Lauro Villar fue herido por los combates, Madero designó a Victoriano Huerta como comandante de la plaza. Félix Díaz, Manuel Mondragón y otros jefes que estaban contra Madero se reunieron en La Ciudadela. Madero viajó a Cuernavaca para mandar las tropas del general Felipe Ángeles y le ordenó sitiar la Ciudadela para ganar la batalla. Cerca de 2000 sitiaron la Ciudadela y fácilmente hubieran podido desalojar a los 400 rebeldes que se encontraban ahí. Pero Huerta se lo impidió, ya que mantenía negociaciones con Díaz. Así es, Pedro, y fue ahí donde el hermano del presidente Gustavo Madero... Pero no el Gustavo Madero que acaba de ser presidente del Partido de Acción Nacional, ¿verdad? No, ese no. Pero bueno, Gustavo Madero, atormentado por las dudas, resolvió apresar a Victoriano Huerta apuntándolo con una pistola. Pero pues fue liberado y reinstaurado a las pocas horas por el presidente Francisco Madero, con una disculpa forzada por el comportamiento impulsivo de su hermano. El 15 de febrero, por sugerencia de Henry Lane Wilson,
y los representantes de Alemania e Inglaterra, el ministro plenipotenciario del gobierno español solicitó la renuncia del presidente de México. Obviamente, Madero se indignó y dijo que prefería morir en el cargo antes de cederlo. Y sus palabras fueron proféticas. Cuando Madero y Pino Suárez fueron hechos prisioneros, Wilson ofreció a Huerta y a Díaz el edificio de la embajada norteamericana para que llegaran a un acuerdo, a lo que se llamó el Pacto de la Embajada. En este documento se desconocía el gobierno de Madero y se establecía que Huerta asumiría la presidencia con un gabinete integrado por la gente del difunto Bernardo Reyes y del mismo Díaz. Pero pues Félix Díaz no pudo tener ningún cargo por contender en las elecciones. Al pacto de la embajada siguió la tortura y asesinato de Gustavo Madero. Después se presentaron las renuncias del presidente y vicepresidente. Asumió la presidencia Pedro Lascurain, que duró menos de 45 minutos, pero fue lo suficiente para nombrar a Huerta a cargo del poder. Desde que fueron aprehendidos Madero y Pino Suárez, estaban en el Palacio Nacional esperando que los transportaran a su exilio en Cuba. Pero eso nunca pasó, ya que la noche del 22 de febrero se traslada a Madero y a Pino Suárez a la penitenciaría de Lecumberri. En el camino se simuló un ataque y los prisioneros fueron asesinados. Es ahí cuando la ciudad se levantó con la noticia. Ya mataron a Madero. Y primero se indignaron, pero después se alegraron de la cese de hostilidades. Y bueno, con 60 años de edad, Victoriano Huerta asumió el poder el 19 de febrero de 1913. Su ascenso al poder fue visto con buenos ojos por el embajador Henry Lane Wilson. Exacto, Jaime. Periódicos, banqueros, industriales se pusieron al servicio de Huerta, pero los campesinos, obreros y clase media estaban totalmente en su contra. El 1 de mayo de 1913 se celebró por primera vez el Día del Trabajo, pero en este evento los obreros manifestaron su repudio y rechazo contra Huerta. Más tarde, en la Casa del Obrero Mundial, se organizó un mitin donde repudiaron y desconocieron el gobierno huertista, y se dio la continuación a la Revolución Mexicana para derrocar la dictadura de Victoriano Huerta. Huerta, al ver esto, despidió a los gobernantes de origen maderista, metiendo a sus aliados, quienes se dedicaron a perseguir y asesinar a cualquiera que estuviera en contra de Huerta. A pesar de los problemas, el gobierno de Huerta se reconoció en varios países, pero Estados Unidos se pronunció en contra de su gobierno, donde los principales inversionistas norteamericanos tomaron la decisión de retirar su apoyo a Huerta. Muy bien, Jaime. Huerta tuvo aliados como Pascual Orozco, pero también personas como Emiliano Zapata y Venustiano Carranza se pusieron en su contra. Pero bueno, le damos las gracias a Jaime y a Pedro por acompañarnos hoy, y esto es todo lo que les contaré por hoy. Gracias. Muchas gracias por habernos sintonizado en nuestra radiodifusora Jesucristo Vive. No se pierda la próxima semana con más historia, donde saldrá Pancho Villa, Álvaro Obregón y muchos más que marcaron nuestra historia y que ahora se sigue contando. Gracias por su atención y que tenga bonito día.